Todos estamos de acuerdo en que se requiere restablecer el orden público, ¿no? Primero, por supuesto. Porque hay alguien Claro que puede no estar de acuerdo. Sí, claro. Ya. Ok. Que hay que avanzar paralelamente en los proyectos de la agenda social para terminar con las inequidades que hoy día tiene el país. Que hay que generar un cronograma para preguntarle a los chilenos si quieren darse o no una nueva constitución. ¿Ya? Pero para poder restablecer el orden público, pareciera que esto fuese mágico. No, no es mágico. Acá hay medidas multifactoriales. Lo que hemos estado en terreno, Fernando, lo que hemos estado con la gente que está pasándolo mal, y créeme, en San Antonio es un infierno, o en Valparaíso, en Calle Conde, los pequeños comerciantes que lo perdieron todo y que están cerrando cortinas y que va a haber, se estima una posibilidad de aumento del desempleo a 300.000 personas de acá a marzo, adicionales. O la situación dramática que se vivió en Quilpué o en Villa Alemana. No sé si ustedes escucharon hasta el audio de Carabineros, donde estaba ya cuerpo a cuerpo. Cuando la gobernadora de San Antonio pide auxilio y refuerzo y le mandan 15 lanzagranadas para los efectos de que le duraron 15 minutos. Entonces tenemos un problema de, primero, logística, por supuesto. Tenemos un problema de eficacia, por supuesto. Pero también tenemos un problema de capacidad operativa y de personal, porque no se está acostumbrado a que hayan tantos focos tan simultáneos en tan distintos lugares en una misma comuna. Entonces, con un personal reducido, que ya está desgastado, que está con extensas jornadas, que está con dificultades, la PDI, por ejemplo, rescató a los carabineros de la primera comisaría de San Antonio, que básicamente estaban arrinconados, la turba se iba a tomar la comisaría, y si no llega la PDI con cerca de 80 efectivos que disparan al aire y logran dispersar la turba, o sea, se habrían tomado la primera comisaría de San Antonio. Pero eso no es una excusa, a ver, porque un poco recogiendo lo que dice Fernando, porque yo estoy de acuerdo en algo que tú te refieres que tiene que ver. A ver, ¿cómo tú vas a desarticular todo esto? Porque yo imagino, Carabineros es una institución que, claro, si bien años que tiene una autonomía, que no tiene un control civil, entonces han hecho lo que han querido. Entonces, pero uno pensaba de que cada uno tenía su rol en Carabineros. Yo imagino que el que está tratando de mantener el orden público no es el que está en inteligencia tratando de desarticular quiénes son los que están detrás. Entonces, porque existen roles. Entonces, cuando a uno le dicen Carabineros está sobrepasado, yo entiendo que Carabineros está sobrepasado el que está en la calle las 24 horas, pero no el que está haciendo inteligencia tratando de ver quién es la familia que está atrás de por ejemplo, esta familia que recién hablábamos. En el fondo, existen roles distintos dentro de... Entonces, cuando dicen, no, es que Carabinero está sobrepasado, sí, el carabinero que está en la calle, pero ¿dónde está el carabinero que hace una pega de administración, que hace una pega de inteligencia? Claro, lo veíamos en el caso Huracán, que finalmente, o sea, fue un fiasco, pero ese carabinero no existe, el encargado de desarticular y ver quiénes son los que están generando todo este desorden. Por eso decía que son multifactoriales, porque Fernando tiene un punto, y yo coincido con él. El sistema de inteligencia chilena claramente fue desarticulado después de la oficina, después en los primeros años de democracia. Luego, después de la muerte de Catrillanca, efectivamente se terminó por desarticular, y lo que ocurre hoy día es que el sistema integrado de inteligencia no está operando. Entonces, ese es un problema mayúsculo, y esa es parte de las leyes que se van a poner urgencia, para decir, tener un sistema en que la Agencia Nacional de Inteligencia, que claramente fracasó por todas las luces, que además no tenía un sistema integrado con los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de orden, que claramente acá hay una deficiencia del Estado de la cual hay que hacerse cargo, porque el actual sistema de inteligencia nacional, créeme, hoy día está... ¿Se entiende, un segundo, Fernando, se entiende que en los primeros años de la democracia, la vuelta de la democracia, en el gobierno del presidente Elwin, se haya desarticulado la oficina, pero ahora... ¿Quién debilita la inteligencia de Carabineros? O sea, ¿para qué existe la ANI? Exacto, ¿para qué está la ANI? ¿Qué pasó en el primer gobierno del presidente Piñera? ¿Qué pasó con la presidenta Bachelet en su segundo gobierno? ¿Qué pasó en este nuevo gobierno? Sí, después del caso Catrillanca. Yo creo que había muchos sesgos de poder potenciar un sistema de inteligencia. Yo creo que esos temas tenemos que resolverlos con los nuevos estándares de respeto a los derechos humanos, de controlar las facultades intrusivas, justamente para velar por datos personales, velar por también
la dignidad de las personas y el respeto a sus derechos fundamentales. Entonces yo creo que ha faltado la capacidad y el foco y también las urgencias legislativas, porque el principal colegislador en Chile es el Ejecutivo, el gobierno de turno. Entonces, hasta ahora a los sistemas de inteligencia no le habían puesto el énfasis necesario. Fernando. Sí, yo creo que hay un problema grave con la capacidad operativa y de inteligencia de las policías. Creo que eso tiene que ver con que ellas, en buena parte, como yo decía antes, citando a José Panzer, ¿no? Al que tenía fama de ser el ministro del Interior que tenía el control, José Miguel Insulza. Se mandan solas, ¿no? Que lo dijo él, son un Estado entre un Estado. Sí. Ahora, todo esto lo hemos estado discutiendo antes. ¿Recuerdan ustedes toda la discusión de Aula Segura? ¿No? Aula Segura era, tenemos un problema de violencia en algunas escuelas, y en vez de preocuparnos del problema real, que era la capacidad, o sea, todos veíamos en la televisión a estudiantes o personas encapuchadas en los techos de un establecimiento educacional, estaban ahí en la tele y nadie podía saber, nadie podía hacer el trabajo mínimo de inteligencia, de identificarlo. ¿Quién está atrás? En 2 semanas después, digamos, no digo identificarlos ahí mismo, sino nadie podía hacer el trajo y decir, bueno, a partir de esas imágenes y otros antecedentes, hagamos el trabajo. O sea, ¿por qué no se puede hacer eso? Sí se entonces, hizo, pero, ojo, pero espéreme, no hay que generalizar tampoco, se hizo con la solución en el caso del Aula Segura, la que promovió este gobierno, fue la misma que están haciendo ahora. Se necesitan leyes más duras, sanciones más graves, mecanismos para poder expulsar estudiantes más fácilmente, porque vamos a expulsar a estos estudiantes de este establecimiento para que se vayan al otro, ¿no? O sea, que no era ninguna solución. Y entonces, en vez de enfrentar el problema que se hacía evidente de que se ocurrían estos hechos y que no había ninguna capacidad de hacer una investigación que sea suficientemente sofisticada para dar con la información necesaria para enfrentarlo, en vez de eso, vamos a adoptar medidas que permiten que en este caso la ministra de Educación aparezca en la tele diciendo, estamos tomando una medida muy eficaz Pero Fernando, ¿no será que la ciudadanía lo pide hoy día? Porque llevamos 42 días de violencia. De la responsabilidad del gobierno. El punto que estoy haciendo yo es, ¿qué pasó con esos problemas de violencia en la escuela? No ataca el problema de fondo. Bueno, aprendamos de la experiencia. ¿Se solucionó el problema de las escuelas? Porque ese proyecto de ley se aprobó, ¿no? Entonces podemos decir, identificaron un problema, dictaron las leyes que querían dictar, y meses después podemos decir el problema se solucionó. Y lo que pasó fue exactamente lo contrario, ¿no? O sea, no se solucionó, sino lo contrario. Se cerró el año escolar. Ahora, y resulta que ahora la estrategia para enfrentar un problema muchísimo más grave, porque es mucho más masivo y causa mucho más daño, por cierto, la estrategia para enfrentarlo es básicamente la misma. ¿Cuál es tu propuesta, Fernando? ¿Cómo se sacan a los vándalos de las calles? Bueno, yo creo que yo no soy un experto en seguridad. Yo lo que estoy haciendo, yo estoy opinando esto desde lo que me parece el sentido común de un ciudadano que opina y que ve esto ya pasado en pequeño, pasó en pequeño y ahora está pasando más o menos lo mismo en grande. Yo creo que la pregunta es cómo hacer que sea posible enfrentar esto con más inteligencia. O sea, yo encuentro increíble, como les decía yo, que yo tenga una información sobre lo que pasa con la quema de un bus y la aparente existencia de una red, porque eso es lo que muestra esta historia del auto blanco, etcétera, que es una información que no está disponible para la policía. Yo la tengo por la vía de venir a un matinal y estar sentado aquí 10 minutos. Entonces yo esperaría que las policías que se dedican a esto estuvieran en condiciones de manejar mucho más información en mucho menos tiempo. Y para eso no se necesita reformas legales.